¿Se acuerdan el domingo pasado que vimos acerca de la ética del Antiguo Testamento? Cuando estábamos hablando de ese tema, de la ética del Antiguo Testamento, la razón por la que es un tema importante es porque a muchas personas al ir leyendo la Biblia y al ir leyendo el Antiguo Testamento especialmente, surgen muchas cosas que les brincan y les causan conflicto por lo violento a veces de los pasajes o lo sangriento de los pasajes. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de diferentes partes del Antiguo Testamento en donde Dios le ordenaba, por ejemplo, a Israel ir y matar una nación, ir y matar a los cananeos, ir y matar a hombres, mujeres, niños, animales. Y tratamos de dar una respuesta el domingo pasado con respecto a ese tema. ¿Cómo podemos como cristianos tratar con pasajes violentos en el Antiguo Testamento? Y hablamos mucho de eso, de lo de la guerra y la guerra santa, ¿no?, que encontramos en la Biblia. Pero hay otra cosa de la que no hablé el domingo pasado y quisiera hablar este domingo, que tiene que ver con otro tipo de pasajes que causan conflicto a la gente en la Biblia. Y estos pasajes son pasajes principalmente en los Salmos, que se llaman salmos imprecatorios. Y la razón por la que se les da este título es porque son imprecaciones, que a lo mejor no les está ayudando mucho que les diga eso, pero es pedir, cuando el salmista o el autor del salmo pide el juicio de Dios que caiga sobre alguien. Entonces vamos a ver dos ejemplos el día de hoy principalmente. Quiero que para darles una idea, hay varios salmos que son así, pero quiero que vean, creo que los más fuertes de todos son con los que quisiera tratar el día de hoy para dar respuesta a la gente que tiene preguntas. Miren, el Salmo 69. El Salmo 69 es el salmo que tiene una sección más larga de todos los salmos en relación al juicio de Dios. Dice el versículo 22 del Salmo 69, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Está fuerte, ¿no? Eso no es nada. Vean lo que dice el Salmo 137. Dice el versículo 7 del Salmo 137, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ahora, ¿por qué es tan difícil leer estos versículos? ¿Qué es lo que causa tanto conflicto cuando los leemos? Bueno, lo que causa conflicto es que cuando ustedes leen en los evangelios que Jesús habla de cómo lidiamos con nuestros enemigos, ¿qué dice Jesús? Amen a sus enemigos, ¿no? Bendigan a los que os maldicen, orad por los que os hacen cosas malas. Entonces, aquí empezamos a entrar en un conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Oramos de veras por ellos? ¿Amamos a nuestros enemigos? ¿O hacemos lo que hacían estos autores de los Salmos cuando pedían que el juicio de Dios cayera sobre de sus enemigos? ¿Estaban pecando estos autores de los Salmos en pedir estas cosas?
Esa es una pregunta, espero que podamos contestarla hoy. ¿Estaban pecando? ¿Estaban haciendo algo equivocado al pedir que Dios juzgara con fuerza a aquellos que habían hecho mal? Eso es lo que espero que en el tiempo que tengamos hoy podamos contestar. ¿Creen que es un buen tema para poder contestar con las personas que tienen preguntas sobre esto? Sí, porque, miren, de esto en parte salió, ya les dije la semana pasada, el programa de radio nos escribieron específicamente con algunos de esos pasajes, y la persona que nos escribió era cristiana, pero lo que ella estaba diciendo es no sé qué decir, porque me sacaron estos versículos y la verdad no sé qué decir. O sea, ¿cómo defiendo a Dios? ¿No? ¿Cómo defiendo la Biblia aquí? Bueno, vamos a ver cómo se contrastan estos versículos con pasajes como Lucas 23:34 o Lucas 6:27 al 28, donde, por ejemplo, Jesús en Lucas 23, Jesús ¿qué estaba diciendo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa era la oración de Jesús. Lucas 6:27 al 28. Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que les hacen mal. El primer punto que quiero mostrar hoy, en referencia a estos pasajes, de cómo podemos contestar estas preguntas, tiene que ver con una declaración general. Acuérdense, la respuesta no es decir, pues, arranca esas hojas de tu Biblia. Esa no es la respuesta que debemos de dar como cristianos. O ignóralos, no importan. No, ahí están, Dios los inspiró, ya les dije el domingo pasado este punto. Dios quería que leyéramos estos pasajes y hay algo aquí para nosotros hoy. Hay algo de relevancia y de aplicación para todos los cristianos de todos los tiempos cuando se leen estos versículos. Entonces, lo primero que quisiéramos decir cuando nos confrontamos con un pasaje como este es: Dios es justo. Dios es justo y eso tiene que quedar claro. Dios va a hacer justicia siempre. Lo que sea más justo siempre es lo que Dios va a hacer. Entonces tenemos que empezar partiendo de ahí, entender algo acerca de Dios para entender qué está pasando aquí. Los que escriben estos salmos están muy conscientes de que Dios es justo y que no hay nada que se le escapa de las injusticias que están sucediendo a su alrededor. Y cuando leemos este salmo de David, el Salmo 69, por ejemplo, estamos leyendo que David está luchando con sus enemigos y está sintiendo este conflicto. Dice el versículo 4: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Y básicamente David está diciendo, estoy siendo tratado injustamente por estas personas, y no es que yo sea perfecto, dice David. Vean lo que dice el versículo 5, dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Tú sabes que sí tengo mis fallas, pero eso no es la razón por la que me están atacando estas personas. No es la consecuencia de mi pecado, este conflicto que estoy teniendo con mis enemigos. Tú conoces cuáles son esos problemas. Eso no es David habiendo pecado con Betsabé y esto es una consecuencia de ese pecado, por ejemplo. No. Esto son ataques injustos de personas que rodeaban a David. No necesariamente, no se piensa que no eran enemigos militares, eran enemigos personales de David. O sea, no tenían que ver con cuestiones políticas necesariamente. Y dice, porque por amor, versículo 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre.
Ahora, lo que quiero que empiece a quedar claro, número uno, es que no es cuando estamos leyendo estos pasajes y cuando está pidiendo el autor de los Salmos que caiga el juicio de Dios sobre estas personas, no es venganza personal pecaminosa. Entonces voy a empezar por ahí diciendo, ¿es pecado lo que estaba pidiendo David acerca de sus enemigos? No, no es pecado, no estaba pecando. Porque no es una venganza personal nada más. Vean lo que dice el versículo 9, dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Y más adelante, versículo 14, empieza a pedirle ayuda a Dios. Dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me negué las corrientes de las aguas, ni me tragué del abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. ¿Se dan cuenta? Este buscar a Dios, no estaba David yendo a vengarse él personalmente de sus enemigos, sino estaba buscando en Dios refugiarse como consuelo por lo que ellos le estaban haciendo a él. Entonces, no es, tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia jamás está animándonos a tomar la justicia en nuestras propias manos, nunca. Nunca está diciendo, te hacen mal, pues tú ve y también hazles mal a ellos. Nunca es el mensaje de la Biblia. La Biblia está diciendo que un hombre santo como David va a buscar su consuelo por lo que otros le hacen en Dios. Entonces ya no es algo personal, donde yo voy a desquitarme con alguien por lo que ellos me hacen, sino yo refugiándome en Dios. Y además tiene que ver siempre en estos pasajes con un celo, como dice el versículo 9, me consumió el celo de tu casa. Es algo que tiene que ver con un celo de Dios. Es decir, estos enemigos de David no nada más son enemigos de David, también son enemigos de Dios. ¿Entienden? O sea, no es nada más algo que ellos le están haciendo a él, es algo que lo que enoja a David aún más es que están ofendiendo a Dios, están blasfemando contra Dios, son enemigos de Dios. Y David dice, si son tus enemigos, entonces también son mis enemigos. Así es. ¿Debemos de pensar así nosotros? Sí debemos de pensar así. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos también. Claro que sí. Y lo que le hacen a Dios nos debe de indignar a nosotros y nos debe de hacer enojar a nosotros. El Salmo 139 es otro ejemplo, ¿no? Dice, odio a los que te odian a ti, odio a tus enemigos, los aborrezco por completo. Pero no porque son mis enemigos, porque son tus enemigos, Dios. Son tus enemigos y eso los convierte en mis enemigos. Bueno, este Salmo 69, lo que quiero que vean, principalmente hoy, es cómo el Nuevo Testamento usa el Salmo 69. Porque este es uno de los salmos más citados de todo el Nuevo Testamento, ¿sabían? No es el más, pero si consideran cuántos versículos, creo que son 7 versículos en total de todo este salmo que son citados, incluyendo, adivinen cuáles. De la sección de imprecación, o sea, la sección de juicio del versículo 22 al 28, van a ver en un momento cómo el Nuevo Testamento usa el Salmo 69. Es más, parece ser que el Salmo 69 era probablemente uno de los salmos favoritos, no nada más de Pablo, porque ahorita vamos a ver cómo Pablo usa el Salmo 69, sino de Jesús. Era uno de los salmos favoritos de Jesús.
Pero bueno, primero vamos en orden. ¿Dónde aparece el Salmo 69 en el Nuevo Testamento? Primero es citado como palabras de David. Eso lo van a encontrar en Romanos 11. Y como ustedes saben, Romanos 11 es un pasaje, un capítulo de la Biblia que vamos a estar viendo este año, primero Dios, después de que regresemos del viaje a la boda de Lisette. Estaremos continuando con nuestro estudio en Romanos, estudiando todo este salmo, todo este capítulo, el capítulo 11, en donde, si se acuerdan algo del capítulo 10 y del 9 también, que ya estuvimos estudiando, el contexto es la incredulidad de Israel, ¿se acuerdan? Israel no quiere creer, no creen que Jesús sea el Mesías, y Pablo dice: tendré misericordia del que tenga misericordia y endureceré al que quiera endurecer. Y esto es parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque los gentiles también están siendo incluidos a través de la incredulidad de Israel, porque cuando están los judíos rechazando al Mesías, los gentiles lo están aceptando, y después de un tiempo, dice Pablo, los judíos van a entrar en celo porque es su Mesías el que está siendo aceptado por la mayoría del mundo, y ellos también van a finalmente reconocerlo como su Salvador. Pero ¿dónde está este pasaje? Vean el versículo 7 del capítulo 11. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahora, dice Pablo, cita a David, dice, y David dice, ¿qué dice David? Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, ¿cómo usa Pablo el Salmo 69? ¿No es interesante cómo lo usa él? ¿Se acuerdan? Es versículo 22 y 23 del Salmo 69, es lo que está citando Pablo aquí. Pero para decir qué, ¿de qué está hablando Pablo cuando él usa el Salmo 69? ¿De qué está hablando? De los judíos y de su rechazo hacia el Mesías y el juicio de Dios que viene sobre de ellos por estar rechazando al Mesías, ¿no? Es un juicio que Pablo declara proféticamente, así es. Va a caer este juicio sobre de ellos porque no quieren aceptar que Él es el único camino y la única manera de ser reconciliados con Dios. Y la ley no tiene sentido sin Cristo. Pero mientras ellos no vean eso, están acumulando juicio sobre de ellos. Entonces así es como Pablo lo usa. Él ve el Salmo 69 y ¿qué ve Pablo? No como venganza personal pecaminosa, que es lo que estaba diciendo aquí. No es venganza personal pecaminosa. Pablo no lo ve así. ¿Qué ve Pablo? Lo ve como una expresión confiable de lo que le pasa a los adversarios de Dios y de los ungidos de Dios, como Jesús. Es una declaración, así es. O sea, simplemente les estoy diciendo cómo son las cosas. No es que yo quisiera esto para ellos, porque Pablo dijo al principio del capítulo 10, ¿se acuerdan? Yo quisiera que ellos fueran salvos. Yo quisiera, al principio del capítulo 9, yo mismo sería anatema si pudiera por amor a mis hermanos judíos. Entonces, nada más quiero que vean, este es el uso que le da el Nuevo Testamento a este tipo de salmos. Entonces, no está nada más escuchando palabras emocionales de venganza de parte de David. Él oye palabras proféticas de juicio de parte de Dios contra sus adversarios. Eso es lo que oye Pablo. Y es lo que nosotros deberíamos estar escuchando cuando leemos el Salmo 69. Palabras proféticas de juicio de parte de Dios sobre de sus adversarios. Es una realidad, hermanos. No,
O sea, el decir Dios es amor, y eso es donde muchas iglesias tienen problema, el no hablar del infierno, el no hablar del juicio de Dios, el no hablar de la ira de Dios, piensan que es un mejor evangelio. Pero el ignorar la realidad no ayuda a nadie. Es real, el juicio de Dios es real y los enemigos de Dios siempre van a ser los recipientes de su ira y de su justa condenación. Siempre. Así va a acabar. Esa es la historia, el capítulo final de cualquier persona que se oponga a Dios, incluyendo al mismo Satanás. Bueno, a la luz de eso, ¿qué hay del Salmo 137? ¿Ya se acuerdan? Leímos el Salmo 137. Benditos los que ¿qué? Los que estrellen a tus hijos contra las rocas. ¿Qué podemos decir de ese salmo en relación a todo lo que hemos estado viendo? Bueno, el Salmo 137 es, ya leímos esa parte, un juicio. Está hablando de dos naciones específicamente, que son Edom y Babilonia. O sea, está mencionada Edom en el versículo 7, Babilonia en el versículo 8. Ahora, antes de que seamos que nos espantemos tanto de este pasaje, pónganse en los pies de los que experimentaron esta destrucción de Jerusalén, de familias y personas que vieron cómo violaban a sus mujeres, cómo mataban a sus niños, cómo destruían sus templos, quemaban sus casas y todas sus posesiones. Esto es el trasfondo del Salmo. La experiencia de haber visto estas naciones venir y destruir por completo y hacerle esto a ellos. O sea, no están pidiendo nada que ellos no hicieron primero. Ahorita vamos en orden, no se adelanten a pensar que ustedes pueden pedir que le pase lo mismo a la gente que les hace algo, pero les voy a mostrar algunas cosas sobre este pasaje. Ellos vinieron, conquistaron a los judíos, nada más por un momento pónganse en sus zapatos. No es nada más que estaban enojados por estar enojados, realmente les habían hecho daño y mal terrible a estas personas. Y lo que quiero que entiendan sobre este salmo es que Dios ya había decretado juicio sobre estas naciones. Dios ya había dicho lo que les iba a pasar. Entonces, no estaban imaginándose estas personas lo que iba a sucederles. Ellos ya sabían, Dios ya había dicho, sí, efectivamente, estas naciones también van a ser destruidas. Así como ellos los atacaron a ustedes, así también ellos, por mi juicio, yo estoy decretando que ellos también serán destruidos. Eso simplemente era lo que Dios ya había dicho que iba a pasar. Entonces, también el que escribe este salmo está escribiendo en base a lo que él sabe que Dios dijo que iba a hacer. Entonces, no es nada más pidiéndole a Dios, sí, haz juicio, hazles lo mismo que ellos nos hicieron a nosotros. No, ellos ya habían escuchado muchas profecías y predicciones de parte de Dios a través de sus profetas sobre esto. ¿Y pasó? Sí pasó. De hecho, inclusive hasta el día de hoy, Edom, ¿dónde está? Babilonia, ¿dónde está? O sea, son imperios que fueron completamente destruidos y fue parte del juicio de Dios. Y sí tuvo que ver con lo que ellos le hicieron a los judíos en Jerusalén, especialmente en la destrucción de Jerusalén. Y si se acuerdan, estudiamos ya profetas menores, pero les doy un repaso. Hay un libro entero que se llama Abdías, que está dedicado a la condenación de Edom. Y la razón por la que Edom es condenada es porque, no tanto porque ellos
fueran los que iniciaron el ataque, sino porque ellos eran vecinos de los judíos. Y cuando viene Babilonia y los ataca y los conquista, ¿qué hace Edom? Se regocija de eso, o sea, les da gusto. Qué bueno que les estén dando en todo su, no sé qué palabras usar ahí, a los judíos. Y no solamente eso, sino que ellos hasta se aprovechan y dicen, nosotros también entramos y también nos robamos unas cosas. Abusaron de la situación que estaban viviendo. En vez de ayudarles, simplemente se unieron a los babilonios para aún causar más daño a los judíos. Entonces, cuando estamos leyendo este pasaje, acuérdense de Abdías, por ejemplo. Lean Abdías, es un libro muy cortito y ahí está, versículos 11 al 21. Son algunos versículos que hablan sobre eso. Isaías 34, Isaías 63, Jeremías 49, Lamentaciones 4, Ezequiel 25, 35, 36, Joel 3, Amós 1. ¿Hay juicio sobre Edom? Ahí les puse algunos ejemplos, para que no los vamos a leer ahorita, pero ahí búsquenlos, ahí apúntenlos y comprueben por ustedes mismos qué tanto dijo Dios que iba a hacer de juicio sobre Edom. Entonces no es algo que se están sacando de la manga, o no es nada que ellos están pidiendo que Dios no hubiera dicho ya que iba a hacer primero. Miren, yo lo compararía un poquito con, digamos, el anticristo o Satanás para nosotros, ¿no? O sea, a nosotros no tiene caso que dijéramos, ay Señor, salva a Satanás, ¿no? Por favor, que se arrepienta y vuelva a ser uno de tus ángeles preferidos. ¿Por qué no oramos así? Porque no va a pasar. Ya sabemos que no va a pasar. Dios ya emitió un juicio sobre de Satanás. Dijo, no, el final de Satanás ya está escrito. Él va a ser condenado por toda la eternidad en el lago del fuego junto con el anticristo. Y no hay manera de escapar ese juicio ya. Ya ha sido decretado por Dios que así va a terminar. O sea, ¿ven la diferencia? Nada más quiero que entiendan cómo es diferente la posición en la que están los que están escribiendo este salmo a la posición en la que estamos nosotros hoy en día. Porque nosotros no tenemos una revelación de parte de Dios sobre lo que va a hacer con nuestros enemigos todavía. No sabemos si se van a arrepentir. Aquí no se iban a arrepentir. Dios ya había declarado un juicio absoluto de ellos. Y Babilonia, estos son juicios sobre de Babilonia. Isaías 13, Isaías también 14, 21, 47, Jeremías 50. Apocalipsis 18 y 19, de hecho, también hay una figura de un tipo de Babilonia que aparece al final de los tiempos en Apocalipsis 18 y 19. Y vean este punto, hermanos, y esto quiero que empiece a moverlos a entender qué está pasando cuando el juicio de Dios cae sobre de alguien y es un justo juicio como el de Apocalipsis 18. Esto es increíble. Vean, capítulo 18 de Apocalipsis dice, es la caída de la gran Babilonia. El mundo, después de que Babilonia es destruido, el mundo está triste porque fue destruida Babilonia, pero vean qué chistoso. En el cielo no están tristes. En el cielo están contentos. Dice el capítulo 19, después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea, es destruida esta nación, quien quiera que sea, no sabemos todavía exactamente de quién está hablando este pasaje, pero quien sea que es destruida como nación al final de los tiempos, causa, ¿qué en el cielo? Gozo. Entonces, aleluya, qué bueno que ya Dios por fin ha juzgado la gran injusticia que ha cometido por tanto tiempo, matando cristianos, porque esencialmente eso es lo que estuvo pasando. Estuvieron muriendo mártires a lo largo de todo este periodo y están clamando ya que se haga justicia.
¿No existe ese sentir dentro de todos nosotros de alguna manera u otra? ¿Que nos gusta ver que se haga justicia? ¿No les gusta? ¿O les da coraje? O sea, ya hace algo malo y lo agarran. Ay, pobrecito, ¿no? No se lo merecía. Sí violó a 10 mujeres, pero no sean tan duros con él, ¿no? No lo metan a la cárcel. O sea, ¿así se sienten realmente cuando agarran a alguien? O dicen, no, qué bueno, justicia se debe de hacer. Hay algo dentro de nuestro ser que entiende que cuando las cosas no están funcionando como deberían de funcionar y viene un juez justo y hace una condena justa del agresor, causa en nosotros una sensación de ¿qué? De gozo, ¿no? Nos debe de dar gusto que se haga justicia. Nos debe de dar alegría que Dios tiene todo en su poder y que al final ningún pecado se escapará de su justo juicio y de su mano. Ninguno. ¿Nos debe de dar coraje ver injusticias allá afuera? Sí, nos debe de dar coraje. ¿Pero qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a llegar a eso en un momento. Pero yo lo que quiero que vean es que los salmistas, cuando escriben estos salmos, no están pecando, están pidiendo y se están gozando de una manera santa del juicio que Dios saben que va a traer sobre de todas estas injusticias, de todos sus enemigos, de aquellos que han estado también en contra de Dios, o sea, los adversarios de Dios, los que han blasfemado contra Dios, saben que Dios al final va a hacer todas las cosas justas. Va a sacar a la luz todo lo que estaba escondido, va a juzgar perfecta y justamente cada una de las acciones de todos los hombres de todos los tiempos. Para algunos es en esta vida, para algunos todavía no ha llegado, pero en el caso del Antiguo Testamento muchas de estas naciones fueron juzgadas físicamente por Dios durante ese periodo de tiempo. Bueno, más o menos ya estamos contestando un poquito de lo que está pasando aquí. Además, yo les mostré aquí Apocalipsis porque quiero que vean que no nada más es el Antiguo Testamento, lo del juicio de Dios sobre alguna nación o alguien que ha estado haciendo injusticias. Es algo que viene especialmente en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Entonces, si la gente les dice, es que el Antiguo Testamento, no, ¿cuál Antiguo Testamento? Así es la Biblia. Toda la Biblia es así. Dios juzga el pecado y Dios hace cosas que a veces no entendemos completamente por qué las hace como las hace, pero sabemos que Él es el juez perfecto. Entonces sabe por qué lo está haciendo como lo está haciendo y puedes descansar en eso. El otro punto que quiero que vean, y este creo que es el más importante sobre estos salmos, eso en relación al Salmo 137, ahora regresamos otra vez al Salmo 69. Quiero que vean que todo en el Antiguo Testamento constantemente está apuntando hacia Jesús. ¿Sí? Todo lo que ustedes lean en el Antiguo Testamento, de alguna manera u otra, o sea, a veces más indirectamente y a veces más directamente, pero siempre está apuntando hacia Jesús. Y este salmo, especialmente el Salmo 69, es un salmo que se usa no nada más para decir David dijo, sino también para decir David dijo y por eso Jesús dijo. A lo mejor ya vieron dónde están estos versículos. A lo mejor algunos de esos versículos cuando leímos el Salmo 69 ya les sonaron familiares y ya dijeron, ¿dónde he oído esto antes? Bueno, les voy a enseñar dónde lo han oído antes. Son palabras de Jesús. En Juan 2, ¿se acuerdan? Los discípulos ven a Jesús que empieza a sacar a los comerciantes del templo. Y cuando Jesús empieza a hablar,
los discípulos inmediatamente identifican qué es lo que está diciendo en relación a la profecía sobre él en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Juan 2, versículos 13 al 17. Dice: estaba cerca la Pascua a los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas y los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Casa de mi padre, no hagáis casa de mi padre. O sea, ya los discípulos empiezan a decir: a ver, ¿por qué está diciendo eso Jesús? Y identifican dónde está la conexión y dicen: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Dónde lo habían leído? Salmo 69, versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa. Aquí está David como un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, del Mesías, del que descendería de él, representándolo en la experiencia que él está teniendo en ese momento, de algo que vendría de su descendencia en Jesús, que tendría la misma experiencia también, donde él también sería consumido de celo por su casa, por la casa de su padre. Entonces, otra cosa que tienen que ir viendo es que lo que están leyendo en el Antiguo Testamento nos está mostrando cómo es que Jesús cumple estas cosas. Juan capítulo 15, versículos 24 y 25. Dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Qué? Sin causa me aborrecieron. Nuevamente, ¿de dónde están sacando este versículo? Salmo 69. La experiencia de David estaba haciendo la experiencia de Jesús y estaban yendo paralelas. Es decir, a ver si entienden esto que está pasando aquí, cómo el Nuevo Testamento está usando el Salmo 69. Lo que David estaba experimentando serviría como un ejemplo de lo que su descendiente, el Mesías, experimentaría. Entonces, Dios estaba permitiendo que experimentara estas cosas para representar algo que él no entendía que estaba representando, pero que era el Mesías, el Salvador del mundo, iba a cumplir dentro de sus experiencias de David a lo que Dios lo había mandado a la tierra. Número 1, el rechazo de la gente, sus enemigos, atacándolo injustamente, diciendo cosas que no eran ciertas acerca de él. ¿Se dan cuenta? O sea, eso lo estaba experimentando David. ¿Y quién más lo experimentó? Jesús. Atacándolo, diciéndole: no, es que tú, es que... Y entonces este rechazo de David representa el rechazo a Jesús. Y David ejemplifica el cumplimiento final de su descendencia de Jesús. Hay más que se cita del Salmo 69. ¿Quieren saber dónde está? Nuevamente vayan a Juan. En Juan 19, dice en los versículos 28 al 30, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se acercaron a la boca.
se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Para qué le dieron ese vinagre? ¿Para qué dice? Para que se cumpliera la escritura, es decir, esta cuestión de que Jesús le diera sed y que le dieran algo de tomar, pero algo amargo, era un cumplimiento de algo que había pasado antes. Y dice el versículo 21 del Salmo 69: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. No tenemos ni idea de qué estaba hablando David en su propia experiencia aquí. ¿Cómo fue esto? No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que esa experiencia sirvió para que después pudiera ser reflejada en la descendencia de David, Jesucristo, para que viéramos la conexión entre Jesús y David. Aquí este es el punto importante, ya lo hemos visto antes. ¿Se acuerdan cuando veíamos sobre las genealogías? ¿Por qué son importantes? Porque Dios quería que vieran que las promesas que habían sido hechas a los padres y se habían ido confirmando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, efectivamente se estaban cumpliendo en Jesús. Y si la relación más estrecha está entre Jesús y David, porque David es el rey, el del trono, y dice: tu trono no tendrá fin. ¿De quién está hablando? De Jesús. O sea, la Biblia quiere que hagamos esa conexión entre los dos, quiere que veamos que las experiencias de David estaban diseñadas para reflejar las experiencias de Jesús. Entonces, hay otra fase más profunda con respecto a estos salmos, especialmente el Salmo 69, pero otros también, en cuanto a las imprecaciones o los juicios de Dios sobre los enemigos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los enemigos de David son enemigos ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo terminan los enemigos de Dios? Bajo el justo juicio y condenación de Dios. Así termina. Entonces hay un paralelo aquí sobre David pidiendo juicio de parte de Dios sobre sus enemigos, porque ese es el destino final de los enemigos de Dios y sería el destino final de los enemigos, los adversarios de Jesús también. Es decir, los que rechazaran a Jesús sufrirían el juicio de Dios eterno. Están conectando todo esto como yo lo estoy conectando, porque en mi mente funciona, pero no sé si en la de ustedes funciona lo que estoy diciendo. O sea, quiero que empiecen a verlo, porque creo que el Nuevo Testamento está haciendo eso. O sea, yo lo que quiero mostrarles es que creo que el Nuevo Testamento, la manera en que usa el Antiguo, o la manera en que usa estos salmos, nos está mostrando lo que está tratando de hacer. Y ustedes tienen que tratar de hacer esas mismas conexiones. Pero si no, no diría para que se cumpliera la escritura. Si dice eso es porque le importa que vean qué escritura se está cumpliendo, que digan: ¿dónde está esa escritura? ¿Cómo se relacionan estos pasajes? ¿Cómo existen en paralelo en la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento, y especialmente las experiencias de David y las experiencias de Jesús? En Romanos 15, este es otro pasaje, Romanos, fíjense, en Romanos 2 veces Pablo usa el Salmo 69. Romanos 15, Pablo dice con respecto a, y aquí el contexto viene del capítulo 14, en donde Pablo estaba hablando de cómo los más maduros o los más fuertes en la fe tienen que soportar a los débiles en la fe y aprender a no ser piedra de tropiezo para aquellos que creen que hay que abstenerse de ciertas cosas o hacer ciertas cosas, y dice: ustedes tienen la gran responsabilidad de abstenerse a veces por causa de ellos, y tienen que aprender a convivir juntos, y tienen que aprender como iglesia a vivir en armonía, y no nada más a decir: no, es que ellos son diferentes a mí, pues entonces no me caen bien, me voy, ¿no?
que es lo que normalmente pasa. Es un buen capítulo para estudiar también. En algún momento ya lo estudiamos. Pero vean lo que dice el capítulo 15. Dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿De dónde sacó eso, Pablo? Imagínense, este es su argumento. Llévense bien porque los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. A veces por eso es difícil entender a Pablo. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque Jesús estaba poniéndose en una posición en donde, a pesar de que lo estaban atacando, a pesar de que le estaban haciendo mal, él estaba aguantando eso y estaba siendo paciente para el juicio final de Dios. Y cuando nosotros estamos lidiando con personas que son diferentes a nosotros, a veces tenemos que lidiar con ese tipo de ataques o de diferencias y ser pacientes también. Y aprender a soportar. O sea, eso es lo que está diciendo: aprendan a soportar. No se estén agradando nada más a ustedes mismos. Es que esto es lo que yo creo que se debe de hacer. No. Jesús no hizo eso. Él aguantó cuando a él lo estaban clavando en la cruz, cuando estaban poniendo la corona de espinas. Él estaba aguantando todo eso. Entonces, ¿ustedes no pueden aguantarse entre ustedes mismos mutuamente? Sí, pueden. Jesús lo hizo, puso el ejemplo, ahora ustedes háganlo. Aguántense. Eso es lo que está diciendo. ¿Verdad? Somos muy sensibles. Es nuestra tendencia a que nos hieran tan fácilmente, a sentirnos mal tan fácilmente, a deprimirnos tan fácilmente. Así somos. Y Pablo está diciendo: no sean así, porque Jesús aguantó cosas mucho peores que lo que te están haciendo a ti. Bueno, esa es en esencia lo que está diciendo aquí. Entonces, yo lo que quiero que vean ahora es cómo se va juntando todo esto. ¿Qué tiene que ver con los salmos que piden juicio de parte de Dios y este tipo de oraciones como las que estuvimos leyendo? Esto es cómo se usan estos pasajes. Y ese es el punto final, hermanos, sobre los salmos y estos pasajes que hemos estado leyendo. La manera en que tú aguantas el sufrimiento por causa de Dios va a tener diferentes clases de consecuencias en la gente. ¿Sí? Si ellos se arrepienten a causa de que tú estás aguantando en amor lo que ellos te hagan injusto, entonces la manera en que tú aguantas va a servir para ganarlos, para hacerlos que se arrepientan. Pero si ellos te siguen atacando y tú los amas y tú lo aguantas, ¿sabes qué estás haciendo? Estás incrementando el juicio que caerá sobre de ellos al amarlos. Vean de dónde saco esto, porque este es el último punto. Debemos de orar como oraba el salmista y decir: ay, todos los que me caen mal, que caiga el fuego del cielo y que los consuma, y que si matan a sus niños, qué bueno, y que si pierden su trabajo, qué bueno, y si les quitan sus casas. ¿Así debemos de orar? No, no es lo que nos está diciendo estos pasajes. Oren así. Sí nos debe dar gusto la justicia de Dios, sí nos debemos alegrar que Dios es Dios justo y bueno y que sus juicios son perfectos y que no hay nada que se le va a escapar al final. Sí nos debe alegrar eso, pero la manera en que la Biblia nos enseña a lidiar con otros es diferente, ¿no? Miren, vamos a ver dos pasajes aquí. Uno es Romanos 12, pero primero quiero que vean el Salmo 109, porque aquí está una clave muy importante. Porque quiero que, o sea, lo que no quiero que digan es: o sea, ya el Nuevo Testamento ahora está diciendo ama a tus enemigos, porque es el Nuevo Testamento y pues Jesús ya instituyó esa parte del amor. No piensen eso.
Salmo 109 es una clave muy importante porque Salmo 109, adivinen qué, es también un salmo imprecatorio. También pide juicio sobre los enemigos de Dios, pero nos da una pista sobre la actitud que David estaba teniendo para con estas personas por mucho tiempo y con mucha paciencia. Vean lo que dice el versículo 3 del Salmo 109. Dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Y vean el versículo 4, dice que ¿en pago de qué? De mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. ¿Me devuelven qué? Mal por bien y odio por amor. Y ahora pide juicio. Ahora sí dice, ahora haz juicio, Dios. Porque yo los he estado amando, yo he estado haciendo lo bueno hacia ellos, yo he estado tratando de hacer, o sea, mostrarles tu amor, tu misericordia, tu gracia, y ellos con cómo me responden, con mal, con ataques, con odio. Entonces, tienen que ver esto está en estos mismos salmos. Esto también es David hablando. Entonces, David amó a sus enemigos, sí los amó, fue paciente con ellos, aguantó como Jesús aguantó, sí. Pero llega el punto en el cual ese amor, esa respuesta que nosotros tenemos hacia ellos, si ellos siguen atacándonos, ¿qué pasa? Está incrementando el juicio sobre ellos, si es que no se arrepienten. Si es que no cambian su actitud, lo único que estamos haciendo es crear más condenación. Y eso es exactamente lo que dice Romanos 12, versículos 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esta es la clave, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. O sea, no algo que no está ahí. O sea, dejen lugar a, pues quién sabe lo que va a pasar. Ustedes ignórenlo y ya. No, sí, ustedes déjenselo ¿a qué? A la ira real, que sí existe, de Dios, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, para Pablo, los salmos que están pidiendo juicio de parte de Dios, ¿qué representan? Paz, ¿no? Dios dice, yo pagaré. Dios dice, yo haré justicia. ¿Eso qué permite a los cristianos? Amar, ¿no? Si Dios paga, si Dios hace justicia, entonces ¿nosotros qué hacemos? ¿Justicia? No. Nosotros tenemos toda la libertad de amar, de responder ante los que nos hacen mal con bien. ¿Por qué? Porque no está en nuestras manos el que se haga lo justo. No está en nuestras manos el que ellos paguen. Está en manos de Dios. Y aquí es exactamente el razonamiento de Pablo. Dice, versículo 20, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues ¿qué? Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Saben qué son esas ascuas de fuego? ¿Qué son las ascuas de fuego? Si ellos te siguen haciendo mal y tú les sigues haciendo bien, esas ascuas de fuego son más condenación. Estás incrementando el juicio de Dios para con ellos. Porque tú les haces bien, o sea, tú nunca estás respondiendo como ellos te están haciendo a ti. Entonces, eso agrega falta a lo que hacen. ¿Sí me entienden? Imagínense, o sea, visualícenlo.
Alguien se te cierra en la carretera, ¿no? Y porque se enojan contigo por algo que ni siquiera te diste cuenta. Lo acabo de ver el otro día, ¿no? Estábamos ahí en Reforma y una motociclista estaba gritando, o sea, estaba el camellón y el motociclista estaba acá y el de la camioneta acá. Y el motociclista le decía, no, que no sé qué, y le estaba gritando de cosas al de la camioneta, y el de la camioneta también gritándole cosas al de la motocicleta, ¿no? Y también diciéndole, a ver, ven para acá, a ver, ¿tienes miedo o qué, no? Y el otro, no, ya saben cómo se pone la cosa, ¿no? Nada, estás esperando a ver qué pasa. ¿Quién tiene mayor condenación de parte de Dios ahí? Los dos están igual de mal, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Dice, el de la camioneta o el de la moto, cualquiera de los dos, pero obviamente no eran, bueno, no obviamente, no sé, no creo que eran cristianos. Más por las cosas que estaban diciendo. Lo que está diciendo este pasaje es, ¿hizo algo mal? Sí, hizo algo mal, Dios sabe. Entonces, ¿tú qué haces? Ámalo, perdónalo, di, perdóname, no te vi, lo que sea, pero no sigas con el juego de seguirse atacando mutuamente, porque eso no está glorificando a Dios, no está mostrando el amor de Dios, y número uno, no está mostrando que tienes fe en que Dios es justo. Cuando tú tomas las cosas en tus propias manos y tú quieres hacer justicia y tú estás queriendo resolver las cosas que te están haciendo que son malas, lo único que estás diciéndole a la gente es, Dios no puede, por eso yo lo hago. Eso es lo que estás diciendo. Porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. ¿Se dan cuenta? Ese es el mensaje que estaríamos comunicando. El momento en que tú agarras las cosas en tus propias manos, tratas de hacer justicia por tus propias fuerzas, estás mostrando tu poca fe en Dios. Pero si tú te haces para atrás y dices, Dios sabe lo que acaba de pasar, yo sé que Él es justo, yo sé que Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, amas a la persona y estás diciendo, yo realmente lo creo. Y por eso actúo así, porque es una convicción de mi vida. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto de este pasaje. Entonces, si amas a tus enemigos y se arrepienten, tu amor fue usado para salvarlos de condenación. Dios quiere que nuestra actitud de misericordia y de gracia y de amor los haga pensar, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué no está tratando de tomar la justicia en sus propias manos? ¿Por qué no está actuando de una manera como esperaría que actuara? ¿Por qué? Y que eso cause el hecho de que empiecen a preguntarse, como dice en 1 Pedro 3:15, ¿no? Que lleguen al punto en el que digan, a ver, dime sobre la esperanza que hay en ti, porque yo veo que algo pasa diferente en ti cuando te hacen cosas malas, que es diferente a lo que pasa en otras personas cuando les hacen cosas malas. Pero no siempre va a pasar eso. No siempre va a pasar eso. A veces aún más los van a odiar, y entre más ustedes los amen, más los van a odiar. ¿No es irónico? ¿No es chistoso que a veces pasa eso? Que si tú tratas de arreglar las cosas, si tú pides perdón, si tú dices, oye, y más se enojan porque quisieran que reaccionáramos, ¿no? Quisieran que nosotros también los insultáramos para tener más razón de enojarse, y hay gente que simplemente es así y les da coraje. Y entonces, ¿qué pasa? Si no se arrepienten, tu amor fue usado para agravar su condenación. Y no que necesariamente eso sea un consuelo, simplemente es una realidad, ¿no? Así es, Dios dice que es así. Si tú los amas y ellos te siguen atacando, Dios aún los va a juzgar más severamente.
Entonces, son dos cosas. Hay un doble aspecto sobre los salmos, especialmente los salmos, que hablan sobre el juicio de Dios. Uno es, número uno, no los puse aquí, pero ahí está el resumen. Número uno, Dios es justo. Y el justo juicio de Dios nos debe de alegrar. Porque por naturaleza, así hemos sido creados, la justicia es algo bueno. Es algo que produce gozo en el corazón del hombre. Porque es justo, ¿no? Si me están asaltando en la calle, me están quitando todas mis cosas y mi dinero. Ay, está pasando una patrulla, no, ¿no? Me da coraje. Los van a agarrar, no puede ser. Eso dijimos cuando asaltaron a Roberto. Lo primero que estábamos pensando todos es, ¿por qué no los agarraron? ¿No? Que es lo que queríamos todos, que fueran tras de ellos y los agarren. O sea, hay algo dentro de nosotros que dice, sí, que se haga justicia, porque eso es lo justo, es lo bueno, que se haga justicia. Y los salmos reflejan ese sentir que es santo. Que se haga justicia es un sentir santo, y en el cielo va a haber gozo cuando al final de los tiempos se derrame la sangre de aquellos que han sido los adversarios de Dios por tanto tiempo y han causado tanto daño. Bueno, entonces no hay que ser, la gente que ataca estos pasajes es un poquito hipócrita en ese sentido, ¿no? Ay Dios, qué malo, cómo dicen esas cosas y cómo el salmista. ¿Y no te ha gustado la justicia? ¿No te da gusto que Dios sea un Dios justo, que al final pague todo pecado justamente? Escuchen algo muy importante aquí. Todo pecado se va a pagar. Todo pecado que todo ser humano ha cometido en toda la historia del mundo se va a pagar. Justamente. La pregunta es, ¿quién lo va a pagar? Esa es la única pregunta. No es si se va a pagar. Si se va a pagar, ese es un hecho. Dios dice sí se va a pagar. La pregunta es ¿quién? ¿Jesús o tú? Uno de los dos lo va a pagar. Esas son las opciones que tienes. Pero todo pecado se paga. Entonces Dios es un Dios justo. Ese es el primer aspecto que quiero que vean. El segundo aspecto que era importante ver era el contexto histórico a través del cual David, especialmente David, es reflejo y símbolo del Mesías que habría de venir, y las experiencias que él está teniendo son paralelas a las experiencias que Jesús tiene, y el rechazo que David está experimentando es paralelo al rechazo que Jesús experimentó, y el juicio de Dios sobre los enemigos de David es paralelo al juicio de Dios sobre los enemigos de Jesús. ¿Sí? Ese es el segundo punto. Y tercer punto es, ¿cómo Dios es un Dios justo? ¿Cómo Dios hace justicia perfecta y siempre todo pecado lo juzga justamente y lo condena justamente en su Hijo o en el infierno y en la eternidad sin Dios, porque la paga del pecado es muerte? Como eso es cierto, tú y yo somos libres para amar y hacer bien a aquellos que nos hacen mal y nos odian. Tenemos toda la libertad del mundo. No hay ninguna razón por la que no deberíamos de hacerlo. Porque si no lo hacemos, se nos está olvidando que Dios es justo y no estamos creyendo que Dios es justo y le estamos diciendo al mundo que Dios no es justo. Y por eso yo tengo que hacer las cosas. Entonces, esos 3 puntos, en resumen de todo esto, es lo que quisiera que supieran, explicaran acerca de los salmos imprecatorios en la Biblia. ¿Tenemos enemigos? Sí, tenemos enemigos. Especialmente los enemigos de Dios. Son nuestros enemigos. No es por lo que nos hacen a nosotros, es porque lo que le hacen a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros estamos del lado de Dios. ¿No? Es simplemente explicar la realidad de lo que Dios es y lo que va a hacer en relación a su juicio sobre el pecado.